Si alguien llega, tiene que esperar. Ya, nosotros habíamos visto la parte dinámica, empezamos a ver, creo que fueron las primeras tres fuerzas que vimos. Recuerden que, aquí, yo les había dicho que teníamos, estaba la mecánica, ¿verdad? Que se clasificaba uy, perdón, en cinemática y en dinámica. La cinemática que se encargaba de estudiar la descripción del movimiento, o sea, cómo se mueve esa partícula. Y la dinámica se encargaba de estudiar la causa del movimiento, o sea, el por qué se mueve. ¿Ok? Eso es también importante. A partir de allí vamos a ver lo que son leyes de Newton: fuerza-peso normal, fuerza de roce estático y cinético, fuerza de tensión y las tres leyes de Newton. Y además de eso, le anexé la ley de Hooke, que es todo lo que es de resorte, todo lo que se estira, y momento lineal. Esto no es tan complicado, claro, hay fórmulas que tienen que ir a anotar. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar hoy. Es importante que sepan y comprendan estas diferencias, que siempre por allí hacer una preguntita en la PSU cerca de eso. Tenemos, bueno, recuerden, antes que nada, que sabemos por casos de la vida cotidiana que la fuerza es una causa, ¿verdad?, que puede originar algún efecto, ¿sí? Si yo agarro, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esto del cabello? Un elástico, y yo lo estiro, ¿verdad? Yo estoy ahí produciendo un efecto, pero pueden ser dos tipos de efectos, que ese elástico, yo lo estiro, ¿verdad? Aplico una fuerza, lo estiro y él regresa a su tamaño original. Y hay otro tipo de efecto que es deformador, que es que yo estire, aplico una fuerza muy grande y rompa el elástico. ¿Ok? Entonces, ese efecto pueden ser dos. Pueden ser el dinámico, que es cuando se modifica el movimiento ahí del cuerpo, y cuando es deformador es que ya cambia su forma. ¿Ok? En este caso del elástico. ¿Ok? Ok. Entonces, esa fuerza, recuerden, hay varios tipos de fuerza. Tenemos la primera, que es la fuerza peso, que es la fuerza peso y la fuerza normal. La fuerza normal, que es la primera que está aquí, siempre su dirección va a ser perpendicular a la superficie, en planos horizontales y en planos inclinados. Siempre la fuerza normal va a apuntar hacia arriba, perpendicular a la superficie. Esta es la superficie, y aquí va a estar la fuerza normal. Recuerden que en el eje en matemática es positivo con los signos positivo, negativo y negativo, ¿cierto? Eje de la y eje de las X, o eje de las abscisas u ordenadas, en este caso el eje del Y. Entonces, la fuerza normal siempre va a estar allí, en la superficie, tanto en inclinados como en horizontales. Y tenemos la fuerza peso, que apunta hacia el centro de la Tierra, y acá fíjense que su magnitud es proporcional a la masa del cuerpo. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado, pero en los cálculos se utiliza 10, como ya todos saben. Recuerden que el peso es una fuerza, y recuerden que la fuerza, su unidad de medida es el newton, ¿ok? Y que newton es igual a que yo diga kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Es lo mismo, ¿ok?
es esa masa de 1 kilogramo que un cuerpo necesita para producir esta aceleración. Recuerden que esta es la unidad de la aceleración. Y eso me hace la unidad de medida que es el newton. ¿Ok? La fuerza peso siempre va dirigida hacia abajo, vertical hacia abajo, como está aquí en este ejemplo. Y siempre fíjense que en este caso sería negativa, ¿cierto? Entonces ya fíjense la diferencia. En el plano inclinado, bueno, aquí primero en este caso, la fuerza peso está hacia abajo, correcto, vertical hacia abajo, y la normal perpendicular a la superficie, como está acá. Y en el plano inclinado, fíjense que aquí está la superficie y acá está entonces la fuerza normal, perpendicular a esa superficie que está allí. Y la fuerza peso está aquí abajo. La fuerza peso hay libros que la ponen como P y otras como W. Así que para que lo tengan presente. Y recuerden también, la masa en el sistema internacional, su unidad de medida, kilogramos. ¿Ok? Si algo está en gramos, tienen que llevarlo a kilogramos. Otra cosa también importante que sepan, siempre se dice, o se ha dicho, que yo creo que les comenté en la clase, que en el eje, ay, a ver aquí, en en el eje Y, en el eje Y, ¿cuántas fuerzas hay guiándose por aquí? Recuerden que la fuerza, como la segunda ley de Newton que la vamos a ver, es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? En este caso, si nos centramos en el eje Y, ¿cuáles fuerzas hay allí? Les pregunto. Hay dos, ¿verdad? Está la normal y está la peso. Entonces, esas fuerzas serían ¿qué? La normal menos el peso, recuerden que el peso está hacia abajo, recuerden los signos, es igual a la masa por la aceleración. Se pueden cumplir dos condiciones. Cuando, si la normal es igual al peso, ocurre solamente cuando el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Se cumple esta condición, ¿ok? Y cuando está todo lo contrario, obviamente no va a ser igual, porque va a haber aceleración, ¿verdad? Eso es igual que lo tengan por allí también presente. La fuerza de roce. La fuerza de roce, fíjense, ahí yo les coloqué, hay dos casos, el estático y el cinético. Algo estático es algo que está, que no hay movimiento, y algo cinético es cuando ya el cuerpo está en movimiento. En este tipo de fuerza, eh, cada superficie tiene un coeficiente distinto, no todos son iguales, ¿ok? Para cada superficie se va a tener un coeficiente característico diferente, ¿ok? Que se conoce como, es como una U volteada, ρ, por la fuerza normal. Esta es la fuerza normal, ¿ok? Ahí les coloqué dos definiciones. Es la fuerza que se opone al movimiento y surge por las imperfecciones en la superficie en contacto, característica de cada superficie, obviamente. Y otra, se encuentra, ojo con esto, se encuentra presente cuando los cuerpos se encuentran en reposo o en movimiento. Siempre está esa fuerza allí, ¿ok? La de roce. Entonces, estático, antes que se produzca el movimiento, y cinético, cuando ya, recuerden esto, la energía cinética, se refiere a todo lo que está en movimiento. La la tensión, cuando algo está colgando, ¿verdad? Una cuerda, un cable, decimos que sale esta fuerza, ¿ok? Aparece esta fuerza, mucha tensión. Aquí no existe normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay una superficie. Si existiese una superficie, obviamente sí aparece esa fuerza normal. Pero como acá no hay superficie, no hay normal acá, en la fuerza tensión, ¿ok? Aquí hay dos ejemplos.
Bueno, aquí. Cuando las fuerzas se transmiten a través de cuerdas, cables, estructuras de diferentes tipos, entonces estamos en presencia de la denominada fuerza de tensión. Esta tensión es igual a través de toda la cuerda. Vean este ejemplo que está aquí, que también se los expliqué, no recuerdo. Creo que hasta aquí llegamos, no me acuerdo bien. Tenemos aquí, entonces, fíjense que hay una sola cuerda, que es esta, que pasa por la polea que está aquí, ¿verdad? Para hacer este movimiento. Hay una sola cuerda, ¿qué quiere decir? Que la tensión de aquí va a ser igual a esta tensión de por aquí. ¿Por qué? Porque va a ser igual en toda la cuerda, que va a pasar por esa polea. Entonces, si yo jalo para acá, aplico una fuerza, la tensión siempre va a ir hacia arriba, ¿ok? Siempre. Y en este caso, aplico una fuerza aquí hacia abajo, como que jalo la cuerda para abajo, la tensión va hacia arriba, y esta tensión va a ser igual que esta tensión, ¿ok? Que esta de aquí. Fíjense aquí el ejemplo este, de la lámpara. Esos son detalles que tienen que tener allí presente. Y aquí hay tres situaciones. ¿Dónde están los diagramas de cuerpo libre? Ahí tenemos entonces situación 1, 2 y 3. En la primera está la normal, ¿verdad? Que es perpendicular a la superficie y la fuerza peso que va apuntando hacia abajo. En la segunda situación dice una caja tirada por una cuerda en dirección oblicua. Esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, aquí está la fuerza peso hacia abajo, la normal hacia arriba, perpendicular a la superficie, la fuerza que se le aplicó y la fuerza de roce que siempre va en sentido contrario a esa fuerza, que siempre va a estar allí, tanto en cuerpos en reposo como en movimiento. Esta es fuerza de roce. Un cuerpo inmóvil sobre un plano inclinado. Ahí tenemos entonces el plano, la superficie, la fuerza normal, la fuerza peso hacia abajo siempre y la fuerza de roce que siempre va a estar allí. Como está inmóvil, no hay una fuerza aplicada allí, pero la de roce siempre está. Primera ley de Newton, esto es muy fácil, son simples enunciados. Dice que si, por ejemplo, yo tengo un bloque, ¿verdad? O cualquier objeto que está en reposo o en movimiento rectilíneo, se va a mantener su estado mientras que no exista una fuerza externa que modifique ese estado de ese cuerpo. Eso es lo que me dice la primera ley de Newton, o también se le conoce como ley de inercia. También, ley de inercia. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo en movimiento uniforme, perdón, rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerza ejercida sobre él, que le permita moverse, obviamente. Si no existe esa fuerza externa, va a continuar como está, en reposo o en movimiento uniforme. Segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica, también se le llama, se le conoce. ¿Por qué no sale allá? Aquí está. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. De allí nace la formulita famosa que es fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración es igual a la fuerza partida en la masa, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven dos situaciones. Ven esta persona que está aquí con un palo y con una pelotita chiquitita de golf, situación 1 y situación 2. En la situación número 1, fíjense que está, la situación 1, me dice la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué la es más grande? Perdón. Entonces, fíjense, esta persona que está aquí va a impulsar y va a aplicar una fuerza
a la pelota y la pelota va a salir impactada. Esa masa de esa pelota va a ser chiquita, por lo tanto la aceleración va a ser mayor. Entonces, a menor masa, mayor aceleración. ¿Ok? Masa más pequeñita, aceleración grande, va a ser mayor. ¿Se entiende, verdad? Y en la situación 2, que es imposible, fíjense, él quiere rodar el auto que está aquí. Me dice entonces fuerza igual a la masa por la aceleración. Aquí estoy poniendo la masa más grande porque la masa del auto es mucho mayor. Entonces, a mayor masa, ¿cómo va a ser la aceleración? Pequeña, ¿verdad? Va a ser menor, fíjense, por eso la puse chiquitita. Entonces, eso es lo que me describe la segunda ley de Newton. ¿Ok? La aceleración de un cuerpo va a ser directamente proporcional a su fuerza e inversamente proporcional a su masa. Menor masa, mayor aceleración, mayor masa, menor aceleración. No se va a mover nunca este auto con la fuerza que él desea poner, una fuerza X. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Por ejemplo, em, si yo tengo, bueno, aquí con este ejemplo pueden sacar también lo que es la ley de acción y reacción. Cuando dos cuerpos chocan también, por ejemplo, chocan y después se separan. Aquí esta persona está impactando la pelota a la pared, hay una fuerza allí, ¿verdad? Hay una acción y esa reacción es que la pelota sale en sentidos distintos, ¿verdad? Y sentidos diferentes. Si yo estoy, por ejemplo, en una pared y yo quiero patinar, salir más impactado para acá de la calle, yo me impulso con mis manos hacia la pared y yo voy a salir impactado para acá. Entonces, fíjense que aquí hay un sentido y aquí hay otro sentido. Esa es la fuerza de acción y reacción. Nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo, acá por ejemplo mis manos con la pared, este realiza sobre A otra acción igual y en sentido contrario. Fíjense, sentido para acá y sentido para acá. También cuando vamos a nadar, por ejemplo, está una persona que quiere nadar, está en la piscina y está la persona que quiere impulsar con sus pies, hay una unión ahí de la pared con sus pies. Él se va a impulsar, va a impulsarse para con la pared, o sea, con la pared, para salir impactado. Entonces, fíjense, hay sentidos contrarios. La fuerza que la persona que va a nadar impulsa la pared y la otra cuando sale proyectada a nadar. Esa es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Ejercicios. Un cuerpo está sostenido y ciego, por dos hilos. Uno de ellos horizontal y atado a una muralla vertical, el otro inclinado y atado a un techo, como muestra la figura. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo? ¿Qué fuerza es esta de las que vimos? ¿Recuerdan? ¿Qué fuerza es esta? ¿No recuerdan? Vimos la normal, vimos la peso, de roce, tensión. ¿Cuál de todas esas? Se preguntan allí. La fuerza peso, ¿cierto? Que es la que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. ¿Sí o no? Va hacia abajo. Entonces, para este tipo de ejercicio es bueno el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Si nosotros llevamos esto al eje de coordenadas, ay,
Acá tenemos entonces, aquí hay una tensión, aquí hay otra tensión. Vamos a poner que la pelotica está en el origen, aquí, ¿verdad? En que hay esta otra tensión que está aquí, que es esta, y aquí también está esta, que viene por aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿hacia dónde va la fuerza peso? Apunta al centro de la Tierra, ¿Sería hacia dónde? hacia abajo. Aquí. La D. La de, muy bien, es la de. ¿Por qué? Porque la fuerza peso es la que ejerce la Tierra sobre esa partícula. Iría para acá, que es la fuerza peso. ¿Ok? Muy bien. Dada la siguiente imagen, es correcto afirmar que la fuerza aplicada por el niño es en dirección horizontal y sentido contrario de la fuerza de roce. La normal es una fuerza en la misma dirección y diferente sentido que la fuerza peso. El módulo de la normal y el peso tendrán diferentes signos. ¿Ustedes qué dicen cuál es? Vamos a ver cada una. Pero quiero que me digan alternativas. Yo diría la D. Todas. Sí. ¿Qué más? Profe, yo sé que no estoy diciendo la alternativa de A, B, C, D, D, ya. Solamente sé que la 2 está buena, pero las La demás no 2. sé. La 2, a ver, la 2. La normal es una fuerza en la misma dirección y sentido que la fuerza peso. Eso es correcto. Porque aquí está la normal, que va hacia arriba, y la peso va hacia abajo. Tienen la misma dirección, que es la flecha. Perdón, la dirección es la línea y el sentido es la flechita. La normal y la peso. Así que la 2 es correcta. ¿Ok? La fuerza aplicada por el niño, aquí está el niño, es en dirección horizontal y sentido contrario a la fuerza de roce. Es en dirección horizontal, acá está, ¿verdad? Y en sentido contrario a la fuerza de roce, correcto. Aquí está la fuerza de roce que va para acá y la fuerza que está haciendo el niño va para allá. Así que esa es correcta. Tienen sentidos contrarios. O sea, la fuerza que aplica el niño, en este caso la de roce, es la sentido contrario. Así que también es correcta. La 3, el módulo de la normal y el peso tendrán diferentes signos. Correcto. Positivo para esta, ¿verdad? Obvio. Y negativo para esta. Correcto. Esta es positiva y esta es negativa. Recuerden el plano. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Entonces, uno, 2 y 3. Muy bien el que dijo las dos, todas. Respecto a los principios de Newton, se afirma que si un cuerpo, que si sobre un cuerpo la fuerza neta es nula, necesariamente se encuentra en reposo, ¿no? Porque puede estar también en movimiento rectilíneo, ¿cierto? Actúa más, actúa más de una fuerza, necesariamente acelera. No, con una sola puede acelerar, ¿cierto? Actúa sobre una fuerza, necesariamente acelera. Podría ser. No actúan fuerzas, entonces puede estar, nada que ver esto. No actúan fuerzas, entonces puede estar acelerando. No. No actúan fuerzas, necesariamente se encuentra en reposo. No. También puede estar en movimiento rectilíneo. La C. Lo hice rápido porque necesito, me falta mucho y ya son las 5:30. Esta. Esta es facilita. Respecto a la cinemática y dinámica, esta la expliqué al principio.
en las definiciones. Respecto a cinemática y dinámica del movimiento, es correcto. O sea, recuerden que tienen que leer bien. A veces dice lo incorrecto y uno siempre se va por lo correcto. O sea, hay que leer bien, destacar las palabras claves, leer la alternativa, analizarla, ir marcando las palabras clave, descartando, hasta llegar a la respuesta que uno cree que es correcta. Dice, la cinemática estudia la causa. No, ¿verdad? Habíamos dicho que la cinemática describe y la dinámica la causa, ¿verdad? Con esto podemos responder esta pregunta. La cinemática estudia las causas, no. Describe el movimiento. 2. La dinámica estudia las causas, sí. Aquí está. De los movimientos, correcto. La cinemática describe, correcto. Aquí está. Describe el movimiento mediante conceptos como trayectoria, velocidad, sí. Correcto. 4. La dinámica describe, no. No describe, describe la cinemática. Estas son las causas del movimiento. Así que la 2 y la 3. Este es uno de los más fáciles. Me faltó el tilde aquí. Ok. Ley de Hooke. Aquí tiene mucho que ver con cosas elásticas. ¿Ok? Cuando yo agarro un objeto o algo que se pueda estirar, lo estiro y lo dejo que vuelva otra vez a su forma original, ¿verdad? Pero hay también un límite. Si yo lo estiro muy fuerte, se rompe, ¿verdad? Hay una deformación ahí del material permanente, porque es difícil que se vuelva a recuperar su estructura original. Entonces, para eso, para lo que es la ley de Hooke, hay una fórmula, en realidad aquí es negativo. Ya le voy a explicar por qué en la fórmula principal sale negativo. Lo vamos a ver. Ok. Está la fuerza, que es la magnitud aplicada, la magnitud de la fuerza que se aplica, obviamente, para hacer ese estiramiento, ¿verdad? De esa cosa elástica hay que aplicar una fuerza, obvio, ¿verdad? Entonces, va a ser igual a la constante de proporcionalidad elástica, ya le voy a explicar qué es esa constante, multiplicada por la elongación o variación del resorte. Variación es como un triangulito. La variación. Esa variación Profe, no sé si es solo a mí, pero como que se fue el audio. A mí también. a ver, no me digan que no se escucha. Ahora sí se escucha. ¿Y desde cuándo no escuchaban? Poco, la verdad. Desde aquí, No, No, desde lo otro. más abajo. desde Desde aquí. ahí, sí. Sí. Ah, menos mal. Yo pensé que no se había escuchado casi nada. Ok. Les comentaba que esta ley es todo lo que son cosas elásticas. ¿Me escuchan? Sí, Ya, ok. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un objeto y lo quiero, que es elástico, obviamente, yo lo estiro y él vuelve otra vez a su estado original, al menos que se sobrepase el límite y se rompa, ¿no? Ese objeto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me relaciona esta ley de Hooke, ¿ok? Donde está presente una fuerza, una constante de proporcionalidad, perdón, es menos K, por la variación del resorte, ¿ok? Esa variación se calcula como una variación final menos variación inicial. ¿Por qué yo digo esto? Fíjense en el ejemplo que está acá. Vamos a suponer que aquí esto mida 40 centímetros, ¿verdad? Cuando esa persona lo estiró, ¿verdad?
hay una variación, ¿cierto? Y después lo soltó otra vez y llegó hasta acá, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer que ya lo estiró hasta, o sea, este que está aquí, 60 centímetros, ¿cierto? Esto aquí es la inicial que mide 40 centímetros. La persona estiró ese resorte hasta 60 centímetros. ¿Cuánto es esa variación? ¿Cuánto fue? La variación final fue ¿cuánto? 60, ¿cierto? Menos la inicial que son 40. Esa variación es 20 centímetros. Entonces, eso es lo que se refiere a esa variación de elongación del resorte. ¿Ok? Eso está multiplicando a la constante. Esa constante depende del material. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos fuerza es igual a la constante multiplicada por la variación de ese resorte. También se le llama muelle también. ¿Ok? Entonces, el alargamiento es proporcional al módulo de la fuerza. ¿Ok? Siempre. Si uno estira, obviamente, aplica una fuerza, se va a estirar el resorte. Si uno deja de aplicar la fuerza, se va a volver a su estado original. Entonces, siempre, anoten por allí esta fórmula que está aquí, y la variación siempre se calcula. Claro, en los ejercicios hay algunos que ya te dan este valor, ya te lo dan como tal. Y también, si no te lo dan, puedes calcularlo, como yo hice aquí. Restas, ¿verdad? La cantidad que se alargó, en este caso es esta, le resta su variación inicial y vas a tener la variación total. F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle, se mide en Newton, como ya sabemos. K es la constante elástica del muelle que en relación a la fuerza y alargamiento se mide en Newton partido en metros. LO, longitud del muelle sin aplicar la fuerza, se mide en metros. Y el F, o variación también es lo mismo, longitud del muelle con la fuerza ya aplicada, se mide en metros. Yo tengo por aquí yo conseguí por aquí una página donde se puede ver mejor lo de la constante. Creo que está aquí. ¿Sí ven, verdad? ¿Sí están Sí, viendo? profe. Ok. Fíjense, aquí está. Vamos entonces a activar las fuerzas. Ta, 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 ta. Ok. Fíjense algo. ¿Qué tiene que ver esto? Aquí hay una fuerza restauradora que ustedes ven allí. No sé si pueda rayar esto aquí. Mejor no. Está la fuerza aplicada que va a jalar ese resorte azul, ¿verdad? Está la fuerza restauradora que siempre va a ir en sentido contrario a la fuerza que se le aplique. ¿Ok? Esa es la fuerza restauradora. Y el desplazamiento, que es la línea ahí, la línea verde, que ustedes ven allí, ¿verdad? Esa va a ser como que la posición inicial del resorte antes de que se estire. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, voy a aplicar aquí la fuerza de 100 newton, por ejemplo, completa, fíjense. Estoy aplicando aquí 100 newton. Y aquí voy a dejarlo vamos a dejarlo en 100. ¿Ustedes qué ven allí? Cuando la constante, que es esta que está aquí, ¿verdad? Creo que sí puedo marcar aquí. A ver. No, no puedo rayar aquí esto. No. Oh, qué mal. No puedo rayar. Entonces, fíjense.
Aquí vamos a hacerlo de los dos casos. Cuando la constante K, cuando la constante es grande y cuando usamos una constante pequeñita. A ver cómo es esa deformación del resorte. Aquí estoy usando una fuerza de 100, ¿verdad? Aquí está completa y aquí está la constante pequeña. ¿Cómo es esa deformación? Grande, ¿verdad? Todo lo que se estiró el resorte. ¿Están observando, verdad? Entonces, a constante pequeña va a ser grande la deformación del resorte. Y fíjense que la fuerza que se aplica es la color naranja. Y la fuerza restauradora es la que está en sentido contrario. Entonces, esa fuerza, recuerden que los sentidos, positivo, derecha, negativo, izquierda. Esa es la fuerza restauradora. Y la línea verde, las líneas punteadas que ustedes ven allí, la línea verde, eso es como estaba el resorte inicialmente. ¿Se dieron cuenta, verdad? ¿Se estiró cuánto? 1000 metros. O sea, 1,000. Aquí está como raro las unidades. Entonces, eso fue lo que, la línea que está allí, lo verde, eso fue lo que se estiró, ¿verdad? Y la fuerza restauradora es lo que está en sentido contrario a la fuerza que se le aplicó. Ahora vamos a ver todo lo contrario, cuando la constante es grande. Constante grande. Con la misma fuerza. Cuando la constante es grande, ¿cómo es la deformación? Pequeña, ¿cierto? Entonces quería mostrarle eso para que también vieran lo de los signos de la fuerza. Y esa fuerza restauradora siempre va en sentido contrario de la fuerza que se le aplica inicialmente. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces acá ya saben que el alargamiento es proporcional. ¿Ok? Siempre. Un resorte que cumple la ley de Hooke se cuelga y se le aplica una fuerza vertical hacia abajo. Entonces, en esta situación es correcto afirmar que la constante elástica del resorte varía linealmente con el estiramiento. La constante elástica del resorte depende de la fuerza que se le aplique. No depende de la fuerza que se le aplique, depende del material. ¿Verdad? Y aquí siempre va a ser igual. El estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique. Se los dije recién, ¿cierto? Esto podría ser. El estiramiento del resorte es inversamente, no puede ser inversamente, es directamente, porque ahí no hay nada dividiendo en la fórmula. Recuerden que es por la variación. Son directamente proporcionales. Entonces, el estiramiento del resorte no depende de la fuerza. Por supuesto que sí, sino cómo se va a estirar. Entonces dice, el estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza, sí, aquí está. Directamente proporcionales. Si lo alargas, se va a alargar. Si lo sueltas, se va a volver a su estado original. La C. La ley de Hooke se puede expresar como F igual a menos K por X. O también la variación es lo mismo. ¿Qué representa el signo menos? Que la fuerza elástica es negativa, que la elongación del resorte es negativa, que la constante elástica del resorte es negativa, que el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido en que se deforma el resorte, que la fuerza elástica tiene sentido opuesto al sentido de la aceleración, que es esto, nada que ver. ¿Ustedes cuál creen que es correcta? La D.
recién lo vimos en la página. Recuerden que la naranja era la que se le aplicaba, iba para allá. Y la restauradora era la que venía para acá, ¿verdad? La fuerza elástica, no vimos nada de fuerza elástica. Dice que la elongación del resorte es negativa, no. ¿Cómo sabemos si es negativa? Si se va para acá. Que la constante elástica del resorte es negativa, no. Esa obviamente es no porque es muy fácil. Es como que aquí está, ok, esa no. Que el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido en que se deforma el resorte. Esa suena mejor. Siempre esa fuerza elástica va a ser opuesto a ese sentido en que se deforma el resorte. ¿Ok? Siempre. Esa fuerza, ¿cómo se llama? Restauradora o elástica es la que va siempre en sentido contrario a la fuerza que se le aplicó al resorte, que hace que se deforme, por supuesto. Esta. Si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos, y al tiro sé que tengo que trabajar con kilogramos. Esos 200 gramos tengo que llevarlo a kilogramos. Y se deforma 10 centímetros. Ya aquí te dan esa variación, ¿verdad? Pero tienes que transformarla ¿a qué? A metros. Estamos trabajando en un sistema internacional, ¿verdad? Esa variación fueron 10 centímetros que hay que llevarla a metro. ¿Cuál es el valor de su constante? K. Entonces, ¿qué falta aquí? Nos falta la fuerza, ¿cierto? Recuerden que la fórmula es entonces, ¿qué me faltaría allí? Ya tengo esto. ¿Cómo calculo la fuerza? Si tengo masa, ¿cómo se calcula el peso? Recuerden que el peso Masa es con gravedad de la Tierra. exactamente. Recuerden que el peso Fuerza. es una fuerza, el peso es una fuerza, así que podemos hacer eso. Peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y con eso podemos sacar la fuerza, que sería entonces, aquí de gramo a kilogramo, ¿cuánto? 0,2 kilogramos. 0,2, 0,2 kilogramos. Y aquí 10 centímetros a metro, ¿cuánto da? 0,1. 0,1 metros. Y lo que hago es multiplicar. ¿Cuánto da eso? 0,2 por, ¿cuánto es esto? Dijimos que era 10, ¿cierto? Metros por segundo. Ya iba a decir este. ¿Esto cuánto da? Ese peso, ¿cuánto da? 2 newton. 2 newton. Recuerden que kilogramo por metro por segundo cuadrado es igual a newton. Y tenemos por aquí el peso, ¿verdad? Y tenemos entonces, aquí, despejamos aquí la constante, ¿cierto? Me va a quedar constante igual a la fuerza partida en esta deformación, que ya me la dan. ¿Y cuánto da eso? La fuerza, 2 newton, y la variación, que fue de 0,1 metros. ¿Y eso cuánto da? 20, ¿cierto? 20 newtons partido en metro. Ok,
que es la unidad de la constante. Recuerden que eso ya te lo vimos. 20 newton metros. Entonces recuerden eso, chiquillos. Cantidad de movimiento o momento lineal. Acá, fíjense que esto no es tan complicado. Acá, todo lo que es cantidad de movimiento, momento lineal, y también la conservación del momento lineal son cosas que están estipuladas. ¿Ok? Recuerden que esto me abarca la velocidad multiplicando la masa. Recuerden que la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial. ¿Ok? Tiene dirección, magnitud y sentido. Son los elementos principales de un vector. Entonces, la cantidad de movimiento, P, ¿verdad? Es ese producto de la masa por la velocidad. ¿Ok? La masa se expresa en kilogramos y la velocidad, como sabemos, en metros por segundo en el sistema internacional. O sea, kilogramos por metro por segundo es la cantidad de movimiento. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es la conservación del momento lineal. ¿Qué me dice esta conservación? Si yo tengo, por ejemplo, en la mesa de pool, yo tengo dos bolitas y yo las dejo sueltas, ellas van a tener su momento igual antes de que choquen y después de que choquen también. ¿Cómo yo calculo eso? Sumando su momento. ¿Cómo yo hago eso? Multiplicando simplemente de cada bolita su masa por su velocidad. E igual a tener el momento de cada una. ¿Ok? Entonces ahí dice, el momento lineal es la magnitud que nos mide la capacidad que tiene un cuerpo en producir un efecto sobre otro en colisión. Y aquí me está hablando de choques, ¿verdad? Ya aquí me habla en esto me habla de choques como tal. El principio de conservación del momento lineal es cuando un sistema de partículas no recibe impulso del exterior, su momento lineal total es constante. El ejemplo que les di de las pelotitas, ¿verdad? Cada uno, su momento, su masa por su velocidad de cada uno va a ser igual antes y después del choque. Y la última, el momento lineal de un sistema de varias partículas es la suma de los momentos lineales de cada una. Masa por su velocidad. Ese es el momento, ¿verdad? Genial. Recuerden que esto siempre va a estar ahí, chiquillos. Siempre se va a conservar el momento lineal. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, en las colisiones o choques, dice, interacción entre dos o más cuerpos cuando están en contacto por un pequeño tiempo. La cantidad de movimiento es igual antes y después del choque. Un choque puede ser elástico o puede ser plástico o inelástico, que también lo vamos a ver. Entonces, ustedes están viendo aquí una pelotita chiquitita y otra más grande, ¿verdad? Masa 1 y masa 2. Este es el momento antes. Este es el momento después, ¿verdad? Entonces, fíjense, la pelotica esta es más grandecita. ¿Cómo yo saco el momento antes? ¿Cómo saco el momento? Multiplicando la masa por su velocidad. Masa 1 por V1 más masa 2 por su velocidad 2. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cierto? El momento de cada una de esas partículas. Ahora, fíjense algo. Hay que tener cuidado con los signos. ¿Ok? Recuerde que lo que se mueve para acá es positivo y lo que se mueve para acá es negativo. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ok? Recuerden que cuando chocan, cuando hay un choque, ahí también sale lo que es la fuerza de acción y reacción. Chocan y se van en sentidos distintos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí están las velocidades. Y aquí está el momento después, va a ser igual, que es lo que se cumple aquí. Masa 1 por volumen, por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a la masa 1 por velocidad 1
más masa 2 por velocidad 2. Entonces, eso es lo que me dice que la cantidad de movimiento es igual antes y después del choque. ¿Ok? Claro, puede variar allí, aquí en este caso, su velocidad, pero su masa es la misma. Pero su momento es igual. Recuerden que el momento es masa por velocidad. ¿Ok? Y tengan cuidado con los signos también. Entonces aquí, por ejemplo, el momento de la pelota 1, ¿cuál es? No sé por qué quitar. El momento de la pelota 1 es este. Y el momento de la pelota 2 es este. ¿Cierto? Antes del choque y después del choque va a ser igual. Les comenté que podían ser choque elástico y choque plástico. ¿Ok? El choque elástico, dice que esto no es complicado, solamente hay que notar ciertas cositas allí para que tengan apuntados. En el choque elástico es cuando dos partículas chocan y se separan, ¿verdad? Chocan y se separan. Se van en direcciones y sentidos distintos, ahí va a depender de la masa y de la velocidad de cada partícula, ¿verdad? Pero ojo, no se quedan pegados. En el elástico chocan y se separan. Esto es muy importante. Características importantes del choque elástico. Se mantiene constante, o se conserva, perdón, la energía cinética y el momento lineal. La energía cinética y el momento lineal se conservan en el choque elástico. ¿Ok? Repito, no se quedan pegadas. ¿Ok? Antes de la colisión y que después de la colisión, fíjense, salen en sentidos distintos. ¿Ok? Tras el choque, ambas seguirán moviéndose con distinta velocidad, al menos en el sentido. Sin embargo, la suma de sus momentos lineales ha de permanecer constante, porque se cumple lo que es la conservación del momento lineal. ¿Ok? Entonces, en el elástico, recuerden siempre eso, anótenlo. Lo que hagan resumen, por ejemplo, energía cinética en el choque elástico se conserva y también el momento lineal. Chocan y se separan. No se quedan juntas. En el choque plástico, aquí se quedan pegadas, ¿verdad? Aquí no se conserva, bueno, aquí está, no se conserva la energía cinética, que la energía cinética es la del movimiento. Y como se quedan pegados, obviamente no hay energía, ¿verdad? Cinética. Entonces, no se conserva la energía cinética, pero se conserva el momento lineal. Aquí está, se conserva la cantidad de movimiento, momento lineal, antes y después del choque. ¿Ok? En el caso de choques frontales, esto supone que ambas partículas quedan adheridas una a otra. Por ende, la velocidad de los cuerpos después del choque será igual. Está. Entonces, en el choque plástico quedan pegadas y en el choque elástico no quedan pegadas. Chocan y se separan. ¿Ok? Muy bien. Y para cerrar, un ejercicio. Dice, la figura representa 5 bloques idénticos, distribuidos en dos conjuntos. Uno de 2 bloques en reposo, o sea, estos dos están en reposo, ¿verdad? Están en reposo, su velocidad es 0. Y otro de 3, este que está aquí, se mueve con rapidez constante. Aquí está. Entonces quisiera poner esto más grande, pero no. Aquí entonces tengo. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. ¿Verdad? Entonces dice, si los bloques
chocan elásticamente, ¿qué quiere decir elásticamente? ¿Qué pasaba en el choque elástico? ¿Qué se conservaba? Recuerden, el choque elástico, yo les decía que chocaban y se separaban, ¿verdad? No quedaban pegadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 5 no se van a ir juntos, ¿verdad? Dice, si los bloques chocan elásticamente, ¿cuántos bloques estarán en movimiento luego de la colisión o luego del choque? No pueden ser los 5, ¿verdad? Porque están elásticamente en un choque elástico, y en el choque elástico yo les había dicho que se conservaba la energía cinética, el momento lineal, y que chocaban y se separaban. Entonces, no pueden ser los 5, así que el 5 podemos descartarlo de una vez. Ok, entonces dice, ¿qué tenemos que hacer entonces? Sacar el momento de cada uno de ellos. El momento de este bloque, de este bloque, de este bloque. ¿Cómo se saca el momento? ¿Cómo se saca el momento lineal? ¿Cuál es la fórmula? ¿Masa por qué? Por velocidad. Por velocidad, ¿verdad? Entonces, el momento lineal antes del choque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la masa por la velocidad de cada bloque, ¿verdad? Este sería 1, 2, 3, sería, vamos con el bloque 1, masa por velocidad del bloque 1, más masa por velocidad del bloque 2, más masa por velocidad del bloque 3, más masa por velocidad del bloque 4, pero recuerden que la velocidad es 0, y cualquier número por 0 es 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque me dicen que estos dos bloques están en reposo. Entonces sería 0 más 0. O sea, el del bloque 4 y el del bloque 5. 0 más 0. ¿Se entendió eso? Sí. Aquí lo que hice fue sacar el momento de cada uno de los bloques. ¿Cómo lo saco? Masa por velocidad. Como los dos últimos están en reposo, su velocidad es 0. Y al multiplicarlo por su masa va a dar 0. Por eso puse 0 aquí y 0 aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? ¿Cuántos bloques? ¿Ustedes qué dicen de la alternativa? Y recuerden entonces que habíamos dicho que se conservaba el momento lineal, iba a ser igual antes y después del choque. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Cuántos bloques allí van a estar en movimiento? Yo diría la C. 3 bloques. 3 bloques. ¿Quién más dice 3 bloques? Porque si esto me dice que se conserva el momento antes y después, obviamente, si antes del choque solamente hay 3, porque estos son 2 que están en reposo, es 0, entonces ese momento antes va a ser igual al momento después o final. ¿Y cuántos hay allí? 3 solamente. 1, 2 y 3. Son 3 bloques. Muy bien el que dijo 3. Se van a ir, van a estar en movimiento luego de ese choque. Estos 3 bloques que están aquí. Entonces, fíjense que todos esos conceptos les ayuda para ustedes descartar. Ahí les dice choque elástico. Recuerden que ahí no se quedan pegados, ¿verdad? Entonces, obviamente descartamos 5 bloques porque no se pueden ir los 5 bloques. O sea, no van a estar los 5 en movimiento. 4 mucho menos, porque si están 2 pegaditos, ¿cómo van a ser? Imposible. Entonces, chiquillos, eso es por hoy. Si no hay más clases del PREU, yo les grabo un video con el tema de temperatura y calor. ¿Ya?
Entonces eso es por hoy. Espero que hayan comprendido algo. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Esperemos que agenden otra semana. ¿Ok? Cuídense. Saludos a Chao, todos. profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese.